a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Pues me toca el honor soy profesora de aquí de la escuela, Pilar Ruiz, y mucha gente ya me conocéis, otros no, de química, y tengo el honor de presentaros por un lado, Susana Andino, que es la persona liberada para el área de la mujer del sindicato del Steilas. Es un sindicato que, como sabéis, pues tiene una presencia y un recorrido enorme en el ámbito educativo y que ha trabajado mucho en el tema de la igualdad, tanto en enseñanza primaria, en secundaria y también en universidad, ¿no? Entonces, para mí es un honor presentarla a ella, que han traído este acto aquí a nuestra escuela, y también la ponente, que va a ser Marta Macho Stadler, que seguro que muchas y muchos le conocéis ya del recorrido que tuvo antes en el 07, que era una de las fijas, ¿no? Yo no le conocía personalmente, pero intercambiabas correos, mandabas correos en cantidad, ¿no? Y eso, entonces, yo creo que es una ponente que está muy cualificada en estas áreas, siempre preocupada por las cuestiones de igualdad y justicia. Y poco más tengo que deciros, que ahora va a tomar la palabra Susana, os va a contar un poquito el marco de este evento, y luego ya tomará la palabra Marta. Egunon guztioi, eskerrik asko, Pilar Ruiz Ojeda irakasleari. Hasi baino lehen esan behar dugu berdintasun arloan nirekin batera aritzen dela Maite Serna, hor dago, magistiritzako irakasle bat da. Beraz, dana egiten dugu bion artean eta beti ere jasotzen emakumeen idazkaritzako kideen babesa, ezta? Beraz, oso marko polito daukagu eta oso eroso lan egiteko berdintasun arloan. Eskerrik asko bebai ikaslei, oso posi gaude, ikusten hainbat ikasle etorri den, eta eskerrik asko irakaslei, berdintasun zuzendaritzako buruari, Leire Imaz, estrenatzen ari zara, ia, ez da? Eskerrik asko diru laguntza jasotzea gaitik, emate gaitik, hobeto esan da, eta ona hurbiltzea gaitik. Eskerrik asko bai bertoko langile bati, nire laguna den bati, Natalia Aramburu, hortik dago, asko lagundu digulako hau dana antolatzen, eta nola ez, eskerrik asko Marta Macho irakasleari. Marta Macho jakingo duzuenez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, geometria eta topologia irakaslea da, matematikaz departamentokoa. Era berean, izen handiko pertsona bada, irakasle bada, ze Mujeres Kontzientzia argitalpen digitalaren egilea da, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedra bultzatua, eta Marta Macho irakaslearen argitalpen digital honek sari asko jaso ditu. Besteak beste, 2016ko berdintasuneko emakunde saria. Hitzaldi honen izenburua honako hau da: Mujeres e Ingeniería. Una ecuación imposible? Ondo esan dut, ezta? Ea lortzen dugun galdera honi erantzuna emoten, ez da erreza. Jakin badakigu, gaur egun unibertsitatean ikasleen artean 54% emakumeak direla, baina ingenieritza eta arkitektura ikasketen adarrean 100% jausten da 25%, ezta? Gainera, telekomunikazio eta informatika ingenieritzan oso datu kezkagarriak ditugu esku artean. 10 ikasleetatik bakarra da emakumea. Ingenierien elkargo ofizialen arabera, 10 ingenierietatik 2 bakarrik dira emakumeak. Hau dira azken datu ofizialak. Bien, nos atrevemos a decir que son múltiples los datos que están explicando esta escasez, esta poca presencia de mujeres en estas áreas de conocimiento, en la ciencia, en la tecnología y en la ingeniería. Digamos que una enraizada combinación de estereotipos de género, unas expectativas de las familias basadas en estos mismos estereotipos que pueden incitar a que las chicas elijan unos estudios y no otros, una invisibilidad de referentes, una carencia de referentes femeninos en estas áreas. Este es una de las mayores aportaciones que, como vamos a ver después, realiza Marta Macho con sus investigaciones. Y también, como somos un sindicato de enseñanza, no podemos dejar de mencionar el currículum oculto de género que se da en todos los niveles educativos.
Este currículum oculto de género es una denominación que nos la aporta los estudios de género, los estudios feministas, y vamos a leer una breve definición. Es el conjunto de pensamientos, valoraciones, significados y creencias interiorizadas en las personas a través de la cultura, que estructuran, construyen y determinan las relaciones y prácticas sociales de y entre los hombres y las mujeres. Al tratarse de un aprendizaje cultural, no se aprende en los libros o en las materias académicas, no está escrito en los planes de estudios, pero los niños y las niñas, los chicos y las chicas lo observan, lo interiorizan, lo escuchan y aprenden cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, cómo nos debemos comportar y cómo nos debemos relacionar. Pensamos también en este sindicato que algo tendrá que ver en esta escasez, en esta falta de mujeres en estas áreas, los libros de texto. Un estudio muy reciente, de hace escasos meses, nos decía que la presencia de las mujeres en los libros de texto, estos que ahora mismo están en las aulas, alcanza un 16%. Y este porcentaje baja al 7% cuando las mujeres son definidas o son allí descritas con nombres y apellidos. Un 7%. El resto del porcentaje es para los varones. Por tanto, podemos afirmar que cuando en un campo de estudio hay una mayor presencia de mujeres que de hombres o viceversa, el sistema de sexo-género está actuando. Para profundizar más en este análisis, hoy estamos muy contentas de verdad de contar con la presencia, además desinteresada, de Marta Macho. Sabemos desde este sindicato, y así lo impulsamos, que su blog Mujeres Conciencia marca la hoja de ruta de numerosos docentes, tanto de primaria como de secundaria, como de universidad, porque realmente lo que viene a hacer Marta Macho con su investigación es paliar un déficit de reconocimiento que tenemos las mujeres en las esferas, en toda esfera social, política y también en la academia, también en la universidad, también en la escuela, también en los institutos. Esa falta de reconocimiento que, bueno, pues desde el feminismo está muy estudiada, es lo que ella viene a aportar, y su trabajo por esto mismo tiene mucho valor. Nos ayuda a encontrar así Marta Macho con sus estudios un lugar, unos referentes femeninos que no teníamos hasta ahora para, de alguna manera cómoda, pues poder desarrollar nuestra labor. Así que sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Marta, pero antes, como buen sindicato que somos, vamos a hacer un llamamiento a una movilización que tendrá lugar el próximo día 8 de marzo en la Escuela de Magisterio. Se va a hacer un gran punto lila handi bat egingo dugu, kartulinak banatuko dira, punto lila osatzeko, ezta? Leire jakingo du hau, bai. Eta ez dakit ze ordutan gelditu diren, hemen ez da zer... 12etan Magisteritzako eskola aurrean, printzipioz Leioako emakume guztiak han egongo gara, punto lila erraldoia hau osatzen. Besterik gabe, hitza emango diogu Marta irakasleari, eta eskerrik asko benetan etortzeagaitik. Bueno, perdonar por los ruidos, pero bueno, muchas gracias Susana, muchas gracias y muchas gracias también a Maite, que ha sido una de las impulsoras de esto, y muchas gracias a todos y todas por venir, porque bueno, yo estoy acostumbrada a contar cosas sobre mujeres y a veces pues no viene mucha gente, pues porque no le interesa a mucha gente, pero bueno, a mí no me importa, así que hay que seguir y con quien esté, que ya está. Esta imagen que Maite y Susana han puesto para esta charla es una imagen que utilizaron un colectivo de mujeres en el Estado español para impulsar el día 11 de febrero, que no sé si sabéis lo que es el día 11 de febrero. Desde el año 2016, es decir, este es el segundo año, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un día especial impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, quiero leeros lo que el secretario general de las Naciones Unidas decía sobre este día. En este Día Internacional insto a que se asuma el compromiso de poner fin a los perjuicios, a que se invierta más en educación, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Es el acrónimo del STEM inglés, que a lo mejor os suena más, Science, Technology, Engineering and Mathematics, pero hay una palabra castellana, así que yo prefiero utilizarla. Para que todas las mujeres y las niñas a las que se les ofrezcan oportunidades de mejorar sus perspectivas de carrera y su desarrollo profesional a más largo plazo, para que todas las personas puedan beneficiarse de sus innovadoras contribuciones en el futuro, la de esas niñas que se incorporarían a esas carreras. Desde la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, el blog Mujeres Conciencias, yo agradezco que le llaméis mi blog, pero no es mi blog, es un blog de la Cátedra de Cultura Científica del que yo soy editora, solo eso. Entonces, todos los blogs de la Cátedra de Cultura Científica ese día lanzaron en sus entradas diarias un vídeo, que os lo voy a pasar, es precioso y bueno, está producido por la propia cátedra. Quiero que lo veáis y luego, bueno, seguimos un poco, seguimos un poco con el tema. Vamos a ver, es este. No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. ¿Y la física? Debería ser algo más fácil. Historia, arte, enfermería. Biología como mucho. Las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil, más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. ¿No llegamos? Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama futuro. 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 Un vídeo, en mi opinión, precioso. Las niñas son de la Ikastola Begoñaspi y, bueno, es un vídeo reivindicativo en cierto sentido, pero que lanza un mensaje de esperanza, ¿no? Porque esperemos que en el futuro las cosas cambien. Las niñas son el kit de la cuestión, de hecho. Es el kit de toda la cuestión. Niñas a las que se les desanima sistemáticamente. Y voy a pasaros otro vídeo. No os preocupéis, no voy a estar así continuamente, pero lo importante está en la pantalla, ¿eh? Todo lo importante va a estar allí, de verdad. Otro vídeo, esta vez es de una empresa, me da lo mismo. La voy a quitar al final para que no la veáis, o si tenéis curiosidad os lo dejo, me da lo mismo. Otro vídeo con niñas. Esta vez empiezan, este es el principio del vídeo, está en inglés, pero da lo mismo, lo vais a entender muy bien. Y luego además quiero matizar algo. Es una entrevista a niñas en las que les preguntan sobre la ciencia, ¿no? Y esta niña pues dice, mi materia favorita en la escuela es la de ciencias, porque puedes inventar todo tipo de cosas fantásticas y no hay límites en lo que puedes hacer. En todo lo que voy a contar hoy, las ciencias son en sentido amplio, es decir, la ciencia es tecnología, ingeniería, ¿vale? Bajo ciencias hay un paraguas muy grande. Entonces, bueno, les preguntan, voy a enseñaros de nuevo el vídeo, este otro vídeo, a ver, si no... Bueno, le he dejado salir. Bueno, es un vídeo publicitario, pero está muy bien hecho también. Y muestra algo que de hecho sucede en la escuela, como decía Susana, por los libros y por los ejemplos que los niños y las niñas ven. Es cierto que tienen maestras, hay muchas mujeres alrededor de ellos enseñándole, pero los ejemplos proactivos y de gente importante casi siempre son de hombres, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a pasar. Lo voy a pasar interpretándolo yo ahora mucho peor que ellas, pero les preguntan por si acaso alguien se la ha perdido. ¿Puedes nombrar algún inventor? Y las niñas van diciendo, no es Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Thomas Edison. Ah, estaba por mencionarlo. Einstein, Tesla, Alexander Graham Bell.
¿puedes nombrar alguna inventora? Entonces las respuestas ya son, no, es una pregunta difícil. En la escuela los inventores siempre eran hombres, me acabo de dar cuenta de eso. Esto pasa mucho, hasta que no te llama la atención sobre algo discriminatorio, a veces no te das cuenta, ¿verdad? Y empiezan a mostrar a unas cuantas inventoras. Entonces, para mí está muy bien hecho el vídeo, pero faltan las caras de las inventoras, porque lo que no se nombra y lo que no se ve no existe. Entonces yo os voy a poner caras a las inventoras de las que han hablado ellos. Están Tabitha Babbitt, que inventó la sierra circular. Está Martha Constant, que inventó las bengalas para señales marítimas. Ahí tenéis la patente de esas bengalas. Está Mary Anderson, que inventó el limpiaparabrisas. No es un invento baladí sin limpiaparabrisas. Antes se tenían que bajar de los coches para limpiarlos, ¿eh? Esto es importante, con su patente. Está María Beasley, que inventó una balsa salvavidas. Patricia Bath ha inventado un sistema de láser para hacer cirugía para cataratas. Sarah Matter inventó un periscopio. María Pereira es una inventora de un pegamento líquido biodegradable para operaciones quirúrgicas, evita tener que quitar los puntos después. Gertrude Bert Elion inventó variados medicamentos para la leucemia, el VIH y la malaria. Por esos inventos le concedieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1988. Ella es Ada Lovelace, la persona que hizo el primer algoritmo informático, hija de Lord Byron, con una historia muy compleja. A ella le enseñaron matemáticas para evitar que fuera poeta como su padre, ¿no? Era una gran genio, o genia. Berta Benz, que inventó una pastilla para el freno, para frenos de coches. Stephanie Kolek, que inventó el Kevlar, es un material para hacer materiales resistentes. Se ha utilizado mucho para chalecos antibalas, por ejemplo. Patricia Billings es una artista que cuando se le rompió una obra de arte que le había costado mucho fabricar, se dedicó a investigar ella sola para intentar robustecer sus materiales. Inventó un material, 16 años le costó en su casa, en su sótano, mejorarlo, el Geobond, que es un material altamente resistente al fuego y que se utiliza como recubrimiento de muchos edificios. Ella es Yvonne Brill, que inventó un sistema de propulsión para cohetes, o ayudó a inventarlo gracias a un producto químico que se llama hidracina. Después del vídeo, después de ver a estas inventoras, las niñas dicen: oh Dios mío, son muchísimas, ni siquiera sabía eso. Estoy sorprendida porque solo nos hablan de Einstein y de Benjamín. Benjamín es Franklin, pero nunca escuché que mencionaran a una mujer. ¿Qué vais a crear?, les preguntan. Y una de ellas dice: saber que hubo otras mujeres antes que yo me motiva para poder inventar algo y tal vez cambiar el mundo. Eso sería fantástico. Hace muy poco tiempo, en enero, se publicó en la revista Science, con respecto a las niñas, un artículo realizado por un grupo de psicólogos y psicólogas, en el que el titular es este que he puesto aquí: las niñas se creen menos brillantes que los niños desde los 6 años. Hasta los 5 años parece que las niñas se comen el mundo, como los niños, pero a partir de los 6 años ya no. Les hicieron una serie de pruebas, una serie de juegos para poder, claro, no les pueden hacer un cuestionario para ver lo que opinan, sino que sencillamente lo que hacen es jugar con ellos. Y bueno, en los experimentos, como pongo en la transparencia, las niñas se inclinaban hacia juegos, no se inclinaban hacia, en los experimentos las niñas se inclinaban menos hacia los juegos para inteligentes, esos son para los chicos, pero sí que no se echaban atrás cuando les decían que el juego al que tenían que jugar era un juego que costaba trabajo. Ellas saben que trabajar es lo suyo, ¿no? Las mujeres son menos propensas a cursar títulos superiores en campos que, según la creencia establecida, requieren brillantez intelectual, y parte viene desde los 6 años. Y como dicen en este estudio, si queremos cambiar las mentes de las jóvenes y de los jóvenes y hacer que un mundo sea más equitativo, necesitamos saber cuándo comienzan a surgir estos estereotipos. Y es, lamentablemente, a partir de los 6 años. Es decir, con 6 añitos ya hay que empezar a actuar para que las niñas no empiecen a pensar que son menos listas que sus compañeros, porque eso cala, y cuando llegan a la universidad con 18 ya lo tienen más que claro, que ellos son más listos. ¿Qué estereotipos hay en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas?
El estereotipo ciencia-tecnología, ciencia-hombre, para ahorrar, lo voy a decir, ciencia-hombre, está estudiado desde hace mucho tiempo. En el año 1983, este hombre, que es psicólogo, pidió a 4.800 niñas y niñas en un colegio, de varios colegios estadounidenses, que dibujaran a un científico. Los niños y las niñas tenían entre 5 y 11 años y había prácticamente igualdad entre hombres y mujeres. Solo de los 4.807 dibujos que había que dibujar, hubo 28 mujeres representadas como científica, y solo los dibujaron las niñas. Porque, claro, para casi todo el mundo, y además estamos muy cerca de Carnaval, así que por eso he elegido una chirigota para ponerlo aquí, esta es la imagen de lo que es una persona que hace ciencia. Es un señor muy parecido a Albert Einstein, seguramente, ¿no? Un señor blanco, mayor, con el pelo alborotado y canoso. Una persona de este estilo. De aquí las mujeres estamos excluidas, por supuesto. Otro estudio, el que os pongo ahí abajo, de David Miller, analizó la presencia de estos estereotipos ciencia-hombre entre 350.000 personas de 66 países. Ahí están los países en negro donde se realizó este estudio. Y quizá os sorprendan las conclusiones que se obtuvieron en este estudio, pero bueno, el estereotipo ciencia-hombre es prevalente en todo el mundo, incluso en países en los que la mitad de las mujeres se dedican a la investigación, que son países como Argentina o Bulgaria. En Argentina es el país donde hay más mujeres investigadoras. De hecho, en este momento hay más mujeres investigando que hombres. Allí es donde hay menos estereotipo hombre-ciencia, por supuesto. El país con la mayor prevalencia de este estereotipo, es decir, donde piensan que los hombres son los que tienen que hacer ciencia, es Holanda, un país muy desarrollado, en el que hay menos de un cuarto de investigadoras. Y es muy parecido ese sentimiento a Dinamarca y Noruega, países del norte de Europa ricos. Mucha gente pensaría que el avanzar socialmente implicaría el que este estereotipo desapareciera. Pues no es así. Y entre los 66 países, quizá esto también lo sorprenda, España ocupa el lugar 64. 64 significa que es lugar donde menos estereotipo hay. Y el 65 lo ocupa Portugal y el 66 Macedonia. Países pobres, digamos, o menos avanzados, este estereotipo está menos marcado. Los motivos son diversos y bueno, hay diversas teorías de por qué esto sucede. Pero esto da mucho que pensar, De hecho, además, en este estudio, ahí tenéis marcado un poco el porcentaje de hombres y mujeres en ciencia en Holanda, por ejemplo, y en España, lo he marcado. Esos son los porcentajes. Hay dos tipos de estereotipos. Los explícitos, las percepciones conscientes. Yo personalmente creo, por ejemplo, que las mujeres estáis menos dotadas para la ciencia. Eso es una creencia explícita. Yo lo creo. Pero luego están las más peligrosas, los estereotipos implícitos, los profundos, los que llevamos desde pequeños, desde seguramente los 6 años o un poco antes, los que calan, los que se nos meten desde casa, desde la sociedad, de los que no somos conscientes y que actúan y no nos damos cuenta y encima renegamos y decimos, no, yo no soy así, pero si lo acabas de hacer, ¿no? Esos son los peligrosos, los más peligrosos. Este estereotipo que la sociedad tiene sobre un colectivo condiciona sus componentes. En el caso del mundo académico y del estereotipo ciencia-hombre, este gran estereotipo puede afectar hasta en el rendimiento de un examen, si te dicen que los chicos son más listos, o hasta la decisión de qué estudios superiores quieres cursar. En una mesa redonda celebrada en ICREA, en Barcelona, en el año 2015, Verónica Bennett resumía esta situación de un modo que a mí me parece brillante. Más importante que ser brillante, que ser bueno, es creérselo. Pero a menudo, en ciencia, la brillantez va asociada a la genialidad, ¿no? Mucha gente piensa que la gente que se dedica a la ciencia, a la ingeniería, a la tecnología, es gente súper brillante, ¿no? Gente que tiene un don especial. Y esos dones de brillantez, de genialidad, están vinculadas a roles masculinos, nunca a femeninos, nunca. Y ella lo ilustra con la saga de Harry Potter y dice, Harry Potter es un gran mago, tiene un don. Voy a hacer una equivalencia, permitirme, es un gran científico, un gran ingeniero, un gran matemático, tiene un don, es genial, es bueno. Y tiene una amiga, le sale porque es así, ¿no? Porque es un chico.
Y tiene una amiga que se llama Hermione, esa, la que aparece en la imagen con él, ¿no? Y ella le ayuda, pero ella se esfuerza mucho para ayudarle, porque ella es una mujer, ella no tiene ese don de la genialidad, ella se esfuerza y le ayuda. Se omite el hecho de que a menudo esa idea genial, esa intuición, esa inspiración que tienen algunos, parece, surge después de un entorno que te ayuda. Todo el mundo es importante, el que participa en una investigación, por ejemplo, de dedicación, de haber leído mucho sobre el tema, de haber profundizado, de haber meditado y de trabajar mucho. Ni inspiración, ni intuición, ni genialidad, trabajo. Si se contaran así las cosas, las mujeres estaríamos más cómodas, seguramente. Bien, algunos datos. No quiero aburriros mucho con esto, pero quiero contaros dos cosas sobre datos. La primera, datos sobre la encuesta de percepción social de la ciencia, la última, que salió en abril de 2015. Allí se dijo como una cosa terrible un resultado muy sorprendente era que el interés espontáneo por la ciencia de hombres y mujeres variaba mucho. A los hombres les interesaba en un 20% y a las mujeres solo en un 10%. Entonces, claro, el razonamiento inmediato es que a las mujeres no les interesa la ciencia, por eso no hacen ciencia. Pero bueno, como todas las estadísticas, hay que matizar las cosas. Por ejemplo, cómo se hacen las preguntas de las estadísticas. Cada uno puede sesgar su estadística dependiendo de lo que quiera demostrar. Yo no digo que lo hayan hecho a propósito, pero esto está mal preguntado. Capitolina Díaz, que es una socióloga de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, opinaba que en parte lo que salía de esta encuesta era por la manera en que se había hecho la pregunta. La manera en que se había hecho esta pregunta era la siguiente. Le preguntaban a las personas: a diario recibimos informaciones y noticias sobre temas muy diversos. Dígame, por favor, 3 temas sobre los que se sienta especialmente interesado. Y daban un listado de temas. Y la ciencia competía, por ejemplo, con el paro, la educación o la sanidad. Y bueno, yo desde luego antes de tachar la ciencia, tacho esas 3 sí o sí. Claro, eso hacía que las mujeres no tacharan la ciencia y por lo tanto, conclusión, no les interesa. No, perdón, eso no es así. La FECID misma declaraba que cuando se les preguntaba de otra manera, sabéis que en estas estadísticas se preguntan varias cosas de varias maneras para intentar sacar conclusiones lo más veraces posibles. Cuando se les preguntaba por el interés declarado, es decir, se les daba un listado de temas y tenían que puntuarlo, esa brecha tan grande que había en la anterior estadística no era tal. El 44%, el 45% de los hombres estaba muy interesado por la ciencia y las mujeres en un 36%. Así que, bueno, parece que sí nos interesa un poquito, depende de con qué lo comparemos. Hace 2 semanas salió el informe Científicas en Cifras que saca la FECID. En este informe, digamos a grandes rasgos, lo que se dice es que el Estado español se mantiene por encima de la media europea en mujeres en ciencia. Estamos por encima de la media europea, porque los países del norte ricos bajan mucho la media, mucho. Y que, sin embargo, se ha estancado. Es decir, desde el año 2009 no ha habido ninguna variación. Seguimos en las mismas cifras en el Estado español. Sin embargo, cuanto más alta es la escala y el rango, la representación femenina es menor, por supuesto, y por primera vez el número de tesis leídas por hombres y por mujeres es el mismo. Se mete todo, incluidas las humanidades aquí. En las universidades dividen el profesorado en 4 niveles, de D a A, por menos importante a más importante, y bueno, detectan que hay una diferencia grande entre las universidades públicas y privadas. Hay un 21% de catedráticas en las públicas frente a un 43% en las privadas, y además este bajo número de catedráticas implica que hay un bajo número de rectoras. En las universidades públicas del Estado español hay solo 3 rectoras: Pilar Aranda de la Universidad de Granada, Margarita Arboix de la Autónoma de Barcelona y nuestra rectora Nekane Balluerka. Es decir, el 2% de mujeres en toda la universidad pública del Estado español, mientras que en las privadas hay un 29%. Esto también es para pensarlo. El número de tesis doctorales, como os he dicho, es en las universidades públicas,
es de un 50%, mujeres y hombres, y además, buenas noticias, aumentan el número de mujeres que presentan sus tesis en ámbitos como la ingeniería, la industria y construcción, en ciencias y en informática. Esto es una buena noticia. En los organismos públicos de investigación, en las OPIs, que son el CSIC, el CIEMAT, etcétera, lo que os he puesto ahí abajo, la diferencia entre hombres y mujeres es brutal. En los puestos de dirección, el 100% son hombres. En la dirección de consejo rectorado hay un 75% de mujeres, es decir, ahí donde se curra, seguro, donde hay que hacer gestión de verdad, donde se trabaja. Y en la dirección de centros e institutos, los hombres son un 82%, si hay una errata, como veis, las mujeres un 18%. Y acabo ya con esto. El 39% de personas en ciencia en el Estado español son mujeres. Está un poco por encima de la Comunidad Europea, como os digo, pero se ha estancado. Y por sectores, el porcentaje de mujeres en la administración pública es del 46%, en la enseñanza superior del 42% y en el sector empresarial es bastante más bajo, del 31%. ¿Vale? El alumnado matriculado es 54% de mujeres. En los másteres son del 58% mujeres y el 50% de las tesis. Bueno, es decir, no se ha empeorado, pero tampoco eso de que el tiempo basta es mentira, el tiempo no basta. Os enseño un par de datitos más, si me dejáis. He querido colocar aquí las ingenierías, son la segunda. Estos son en el año 2013-2014 mujeres y hombres, y como veis, el porcentaje de personas catedráticas son, en las universidades públicas según el sexo, pues bueno, en ingenierías desde luego no ha crecido mucho, tampoco para hombres, hay que ser justo, pero bueno, está muy estancado. Y os quería por lo menos enseñar la clásica gráfica de la tijera. Aquí se está mostrando cómo evolucionan. Las mujeres son las de arriba, las verde claro, los hombres son los verdes oscuros, desde los grados, máster, doctorado, 50%, tesis aprobadas, y luego profesorado de grado más bajo, grado un poco superior, y aquí ya la gráfica de la tijera que actúa, los hombres para arriba y las mujeres para abajo. Y ahí algo pasa, porque aunque sistemáticamente se dice tranquilas, ya pasará el tiempo y ya llegaréis, ya ha pasado mucho tiempo y esto no se ha invertido. Os voy a contar un caso, quizá lo conozcáis, de una evaluación a ciegas, pero conociendo el sexo de la persona a la que estás evaluando. Esto es un estudio que hizo en 2012 la National Science Foundation en Estados Unidos, en el que envió a 127 profesores y profesoras de universidades públicas y privadas la candidatura de una persona donde tenían que evaluar varias cosas. Una persona para entrar a trabajar en un laboratorio. Los currículums eran exactamente los mismos todos, solo que uno se llamaba Jennifer la persona y en el otro se llamaba John. Lo sorprendente es que a John se le juzgaba mucho mejor que a Jennifer, con el mismo currículum. Currículum me refiero, currículum, cartas de recomendación, todo lo que una persona tiene que enviar cuando tiene que conseguir un trabajo. Estos son los datos. Aquí, si veis, son alumnas evaluadas por profesoras, alumnas evaluadas por profesores, etcétera. Y os lo leo rápidamente, tampoco es para que veáis un poco los datos. En una escala del 1 al 7, si yo tutelaría a esa persona, a John y a Jennifer, a John le tutelarían con un 4,7 sobre 7 y a Jennifer con un 3,9, con el mismo currículum, solo cambiaba el nombre. En las competencias del candidato o la candidata, pues John obtuvo un 4 sobre 7 y Jennifer un 3,3, porque se llamaba Jennifer, claro, porque el currículum era el mismo. Y sobre la empleabilidad, las probabilidades de que yo emplear a esa persona para mi laboratorio, a John con un 3,8 sobre 7 y a Jennifer con un 2,9. ¿Y qué sueldo se merecía John? Pues $30.000 al año, pero Jennifer solo se merecía 26.500, porque se llamaba Jennifer, claro. Deciros que en este sesgo tan brutal hacia las mujeres, hombres y mujeres caen, No es que las mujeres no juzguen peor a las mujeres que a los hombres, pero los juzgan un poquito mejor. Ellos son más duros que ellas. Los prejuicios contra las mujeres están relacionados con los estereotipos culturales.
insisto, como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se perciben como masculinas, por eso de la genialidad, las mujeres son observadas como menos competentes. Y eso es lo que sucede. Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, comentaba respecto a este estudio que en los sistemas de cooptación, es decir, cuando se coge a las personas a dedo, los hombres tienen muchas más posibilidades de progresar que las mujeres. Sin embargo, en los sistemas de oposición, en exámenes de verdad ciegas, donde uno se examina, las mujeres es donde pueden conseguir sus frutos. Ella dice, parece que un hombre tiene más autoridad que una mujer, se les presume una autoridad genérica y una mujer esa autoridad se la debe ganar. Y eso pesa. Por eso se necesitan modelos. Modelos de mujeres que están ya en la carrera investigadora, en la carrera científica, y que para hombres y mujeres, porque yo creo que también los hombres necesitan modelos femeninos, muchos, pues les sirvan como persona, si queréis, a la que querer compararse, o una persona, yo quiero ser como ella, ¿no? Voy a daros algunos ejemplos de sexismo. He cambiado esta mañana una transparencia por algo que he oído esta mañana en la radio, pero ahora os digo cuál es. Sexismo en ciencia y tecnología. Y son unos casos, que incluso a la gente le hacen gracia, pero no tienen gracia, ninguna. A principios del año 2015, este señor, que es un astrofísico, definía en una entrevista que le hicieron qué es un científico, estas preguntas que hacen los periodistas, ¿no? Y él dijo boys with toys. Y claro, esto para mí tiene dos problemas. Primero, el problema de la falta de responsabilidad, ¿no? Yo soy un científico y me dedico a jugar, porque como soy un científico, yo soy el centro del universo, ¿no? Y entonces juego y aporto porque soy un genio. Esa es la primera. Y luego los boys with toys. ¿Qué pasa? Que aquí no hay científicas. Bueno, este hombre tuvo una respuesta inmediata en Twitter. Las redes sociales son un sistema muy bueno para denunciar, y una investigadora, Tania Harrison, pues lanzó con la etiqueta de Girls with Toys, chicas con juguetes, un llamamiento para que científicas pusieran fotos con sus juguetes, y muchas de ellas respondieron con sus juguetes, jugando con aparatos con los que las mujeres que hacen ciencia también juegan. Bueno, unos aparatos muy grandes, ¿verdad? Tim Hunt es un premio Nobel en Fisiología o Medicina, y en un congreso de comunicación científica en Japón, creo que era, o en un país, creo que era en Japón, se le ocurrió la brillante idea de decir, haciéndose el gracioso, claro, que tres cosas ocurren cuando uno comparte laboratorio con ellas, con las mujeres, claro. Se enamoran de uno se enamora de ellas, y cuando se les critica, lloran. Claro, este señor, pues no sé si fue muy consciente que estaba en un congreso de comunicación científica en la que hoy en día todo el mundo va con su teléfono o lo que sea, y empezaron a decirlo. Y bueno, pues tengo un vídeo también de esto, es que no me resisto a ponerlo porque es que es muy gracioso. Entonces, pues la respuesta que tuvo también gracias a una campaña en Twitter. Lo mejor es responder con un poco de gracia porque, esa es una recopilación de esas fotos tan sexys, en las que en algunas, de hecho, no se sabe quién está debajo, ¿verdad? Si es un hombre o una mujer, pero bueno, pues parece que algunos les ponen. Con esa etiqueta de soy tan sexy que distraigo, se formó mucho revuelo y le obligaron a dimitir de la Royal Society. Estaba como consejero o tal, y bueno, fue muy criticado, lo típico, ¿no? Si ha sido una broma. Luego le hicieron otra entrevista en la que intentó disculparse y la lió más, porque no sé si es consciente o inconsciente, pero la prepotencia la tienen tan interiorizada algunos que en fin. Esto también es cierto, que un científico cuando sale de su laboratorio puede ser tan inteligente o tan patán como cualquier ser vivo que pase por la calle, ¿no? Es decir, que la opinión de este señor sobre estos temas es absolutamente irrelevante. Sobre lo suyo será relevante, pero sobre estos temas no. Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho a las mujeres.
Esta mujer es Sally Ride, ya fallecida, es la tercera mujer en viajar al espacio, la primera estadounidense, es física, y bueno, le hicieron una entrevista de estas, ¿no? Después de volver de una misión, y le preguntaron, ¿afectará la misión a sus órganos reproductivos? Le preguntaba él o la periodista, no sé. Ella decía, no hay evidencia de eso. ¿Llora cuando está bajo presión? Y ella respondía, ¿por qué no le pregunta a nadie esto a Rick? Rick era un compañero suyo, varón, de la misma misión a la que ella iba. ¿Será madre? Y ella no respondía, era una entrevista por teléfono. Estará percatándose, se le decía al periodista, de que no estoy contestando a esto, porque no tenía nada que ver con nada, ¿no? ¿Qué hace cuando le viene la regla en el espacio? Y le dijo, voy a colgar. Ella decía, la de la regla en el espacio, bueno, ya es un poco, en fin. Pero ella decía que la peor pregunta que le hicieron nunca fue si había llorado cuando tuvimos un problema con el simulador. Es decir, fueron al espacio, los astronautas tendrán problemas como en cualquier sitio, y la pregunta que le hicieron es si había llorado. En fin. Esto es lo que he escuchado esta mañana, y he cambiado y he quitado una cosa y he puesto otra. Ayer en el Parlamento Europeo se discutía sobre la igualdad salarial, y un señor, que no he puesto la foto porque no se la merece, que se la ponga, no quiero ni verlo, pues es un señor ultraderechista, conocido por sus comentarios racistas, machistas y antisemitas. Parece que ya le han sancionado varias veces en el Parlamento Europeo. Había intervenido antes la eurodiputada Irache García, del PSOE, y hablaba sobre la brecha de salario, y él le ha contestado, ¿sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? La primera mujer griega, ya se lo digo yo, estaba en el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los 10 primeros jugadores de ajedrez? Se lo diré, ninguno. Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes, y por eso tienen que ganar menos. Esto es a fecha de 1 de marzo de 2017. Por si alguien piensa que esto ya está olvidado, ¿no? Ya hay igualdad, pues no. Claro, es un energúmeno, podéis decir, pero bueno, pero existen varios, a varios niveles, ¿no? Los que se atreven a decirlo de esta manera en público y los que lo dicen a bajo nivel. Ella le ha respondido, mire, señor diputado, según sus teorías, yo no tendría derecho a estar aquí como diputada, y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones como usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Bueno, pues muy bien dicho. Y aunque este caso no lo iba a sacar, lo he recuperado, porque en el fondo es lo mismo. Podéis pensar, bueno, esto es el Parlamento Europeo, que no es moco pavo. Pero esto también sucede cuando algunas mujeres mandan a revisar papeles científicos. Esto es un caso que también saltó en Twitter, fue muy protestado. Lo lanzó esta genetista, Fiona Ingleby, que escribió un artículo. Ella no decía para qué revista, pero yo os voy a decir cuál, era la PLOS ONE, luego se supo. Es una revista de mucho prestigio, en el que publicaban un artículo sobre precisamente las diferencias que había entre sexos en el paso de la tesis al postdoctorado. Es el momento en que en realidad empieza tu carrera investigadora un poco independiente, ¿no? Sin un director que te esté marcando las pautas. El referee decía que el artículo era flojo. Bueno, eso te puede tocar. A muchos nos han dicho que los artículos no gustan, pues ya está, te lo tragas y lo mejoras si puedes y si sabes. Bueno, pero lo sorprendente era las recomendaciones que hacía y por qué decía que ese artículo era flojo. Bueno, pues se decía en el artículo que los doctorandos varones publican en medio un artículo más que sus colegas mujeres. Esto es cierto. Las mujeres publican más despacio y publican menos en media, Y él comentaba, bueno, que eso no es tan sorprendente, porque después de todo los doctorandos varones pueden probablemente correr una milla un poco más deprisa que las doctorandas. Eso es lo que decía él. Y había otra conclusión del estudio que decía que los artículos cuyo primer autor es un hombre se publican en general en revistas más prestigiosas que cuando es una mujer la que ocupa esta posición. Y decían que eso es seguramente debido a un sesgo en el funcionamiento de la revista. Recordemos a John y Jennifer, cuando te llamas Jennifer eres peor que cuando te llamas John. Entonces, bueno, pues a lo mejor publicas peor. Y él dice, pues no, igual es que los artículos firmados por hombres son mejores, de verdad. O otra posibilidad es quizás simplemente debido a que en media los hombres trabajan más horas por semana que las mujeres, al tener ligeramente mejor salud y resistencia. Bueno, esto no es hacer un referee de un artículo, esto es pura mierda, hablando en plata. Y bueno, a este señor
le quitaron de referee y el artículo de estas mujeres, no sé lo que ha pasado ni me importa además, como si se lo han rechazado, eso es lo de menos, pues lo mandaron a otro referee para que lo juzgara. Bueno, pero vamos a ir de lo malo a lo bueno, porque yo creo que hay que ser positivas y hay que tener modelos inspiradores. Unos modelos inspiradores maravillosos son, y además lo he traído hoy porque casualmente, la vida es pura casualidad, esta mujer que he puesto aquí un poco más destacada, hubiera cumplido hoy años. Estas son las 6 programadoras originales de la máquina ENIAC, la primera máquina computadora para propósitos generales. Lo programaban mujeres. La programación, la informática, que es un mundo que hoy en día parece que asusta tanto a las mujeres, ha sido siempre un reducto de mujeres. ¿Por qué? Pues porque les pagaban menos. Y esas labores de computación las han hecho durante mucho tiempo las mujeres. La palabra computadora viene de computadoras humanas, mujeres. De allí viene la palabra. Bueno, pues estas son las 6 programadoras originales de la máquina ENIAC. Esta es la cumpleañera, Frances. Esta mujer es Frances Allen, es la primera mujer que ganó el premio Turing. Es un premio que se otorga a personas que trabajan en ciencias de la computación. Y no me lo voy a leeros todo, pero dice una cosa que a mí me parece importante y va a salir luego en otro momento. Decía que la computación no es un campo amistoso para las mujeres y que empezará a interesar seguramente cuando sea útil socialmente. La utilidad social de la ciencia parece que decanta a muchas mujeres para dedicarse a unas cosas u a otras. Estas son las 2 únicas premios Turing más que ha habido. En el año 2008 y en el año 2012, el premio Turing, me voy para atrás un momento, existe desde el año 1966, 3 mujeres. En el 2016 todavía no se ha dicho quién es la ganadora o el ganador, y bueno, ojalá sea una mujer. Y voy a pasaros ahora, utilizando un calendario que hizo la Universidad Rovira y Virgili, por 12 ingenieras que han hecho ingeniería diversa, variada. Ella es Ada Lovelace, ya os he hablado de ella hace un momentito, la primera programadora de la historia, tuvo su doodle. Google lanza sus doodles, es muy importante tener un doodle porque cuando la gente entra en el ordenador y es altamente probable que tenga Google como página principal, si ve un doodle de una mujer, al menos aprenderá que existe. Ella es Ellen Richards, es una de las fundadoras de la higiene ambiental. Ella es Kate Gleason, ingeniera mecánica que ayudó a fundar 8 empresas. Ella es Edith Clark, ingeniera eléctrica que trabajó en estas cosas. Ella es Nora Stanton, ingeniera civil y sufragista. Ella es Louise Henry, inventora de casi 50 patentes, tiene el sobrenombre de Lady Edison. Ella es Elisa Leonida Zamifrescu, ingeniera de laboratorios en el Instituto Geológico de Rumanía. Ella es Ángela Ruiz Robles, una mujer gallega, ahora muy conocida, inventora del primer libro mecánico, también tuvo su doodle. Ella inventó algo para ayudar a sus alumnos y alumnas de enseñanza secundaria. Dicen que es el primer ebook. Es precioso. Es precioso porque es así como un almatrosta, ¿no? Un ebook muy bonito. Ella es Ingard Fluge-Lotz, ingeniera que trabajando en mecánica de fluido, en dinámica de fluidos. Ella es Pilar Cariaga Basabe, es la primera ingeniera titulada en el Estado español y fue alcaldesa de Bilbao en la época de Franco, pero bueno, primera ingeniera titulada en el Estado español. Ella es Hedy Lamarr, los jóvenes no sabéis ni quién es, una actriz de Hollywood súper guapa, y además era lista, como casi todas, ¿no? Es una como todas diría yo, fue una gran inventora e hizo la primera versión del espectro ensanchado utilizado para ingeniería de telecomunicaciones. Y ella, la última, es Isabel de Portugal, ingeniera industrial, que trabajó en la fábrica de cartón y de hecho la heredó, y papel y celulosa de su padre. Pilar Ipiña fue la primera mujer licenciada en esta escuela, en la escuela que se llamaba entonces Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Ahora, menos mal que se llama la Escuela de Ingeniería, que es mucho más bonito, ¿verdad?
entró en la promoción 109, esta mujer, estaba la única de su promoción, era la única. Esta entrevista se la hizo Javier San Martín para el blog Mujeres Conciencia, por eso la conocemos. En la promoción número 110 había 2 mujeres. Se casó con uno que estaba en la promoción 110, de hecho. Ella comentaba en la entrevista que no había baños para mujeres, ellas tenían que ir donde las secretarias de dirección, pues aguantándose como podían las ganas de ir al baño porque tenían que pasar un puente, y bueno, contaba anécdotas como esta que hacen sonreír. A media mañana había un tiempo libre, casi como un recreo en los colegios, y no entendían que estuviéramos mezcladas con todos aquellos chicos, así que nos dijeron que podíamos quedarnos en la galería del puente para pasar esa media hora de descanso. No vaya a ser que los chicos se pongan nerviosos, ¿no? Mira, si éramos niñas, decía, que como el suelo tenía baldosas, nos pusimos a jugar al truqueme. Pobres, ¿qué iban a hacer, no? Nos llegaron a decir que íbamos a la escuela a buscar novio. Yo iba a decirle a esta señora, no es la única que se lo han dicho. Esto se lo dicen a muchas mujeres todavía hoy en día, ¿eh? Lo pensaba muchísima gente, dice ella, porque en Madrid muchas chicas iban a buscar novio a la universidad. Ella nunca llegó a ejercer la ingeniería, acabó la carrera y se casó con uno que había estudiado gracias a sus apuntes, lo dice ella. Ella tomaba muy bien apuntes. Se casaron y en aquella época no estaba bien visto que aunque fueras ingeniera te dedicaras a trabajar. Ya te has casado, pues ya has cumplido el objetivo de tu vida, ¿no? Este tipo de mujeres, que seguramente se hicieron una coraza terrible para poder soportar aquello, dicen que nunca fueron discriminadas. Lo dicen sistemáticamente, pero porque, bueno, yo creo que prefieren no reconocerlo. Pero bueno, son grandes resistentes. Hoy en día, en esta escuela, gracias a Ingeniería Sin Fronteras, a la Oficina de Cooperación al Desarrollo y al Máster en Estudios Feministas y de Género, se están haciendo másteres en el que, bueno, se tratan sobre igualdad de oportunidades, conciliación, etcétera, experiencias de profesoras de esta escuela y, bueno, el acercamiento a una mirada de género a las escuelas de ingeniería en la Universidad del País Vasco. Menos mal que hay gente que se está esforzando por hacer esto, porque estoy segura que han tenido gran resistencia para hacerlo, porque todos sabemos cómo funcionan las cosas. Hay que fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las niñas. Las niñas son el futuro. Lo que hay ya es lo que hay que pelearse y hay que reivindicar, pero las niñas son el futuro. E incluso entre, por ejemplo, en la Real Academia de Ingeniería, no sé si se lo creen del todo, pero al menos lo dicen, dicen que animan a las niñas pues, para reclamar su sitio, lo voy a leer, en el nuevo mundo tecnológico que se está gestando. Es el presidente de la Real Academia de Ingeniería. Necesitamos contar con todo el talento disponible, sin distinción de género, claro que es verdad. Queremos que haya más mujeres emprendedoras y líderes tecnológicas. El sector tecnológico, dice Elías Fereres, e industrial, necesita mujeres cualificadas que aporten puntos de vista distintos a los que estamos acostumbrados en este sector, mayoritariamente masculino. Impulsar a las mujeres para que participen en el desarrollo tecnológico resulta vital para nuestro país, por supuesto que sí. Sara Gómez, la que lidera este proyecto, dice que los datos de empleo nos dicen que las carreras con más futuro laboral son las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las que las chicas se resisten a cursar. ¿Por qué? Ella dice, son combinación de muchos factores, falta de referentes femeninos, efectivamente, expectativas de los padres sistemáticamente, los padres y las madres, la familia anima a los chicos a que hagan ingenierías, me consta, vamos, incluso mucha gente hace ingeniería y luego se va a matemáticas porque no le gustaba la ingeniería, pero les animan a hacer ingenierías, que son las carreras de prestigio, y a las chicas hace algo más fácil. Eso, pasa hoy en día todavía. Y la poca utilidad social de estas disciplinas, lo que decía la mujer que os he dicho antes, quizá las mujeres se decanten por hacer carreras más tecnológicas cuando tengan mayor proyección social. En este momento, dice, me salto esta parte, quiero igual más destacar la última, mientras que los chicos asumen que no lograr solucionar un problema, es decir, equivocarse, es porque es complicado, así no me sale es porque el problema es complicado, las chicas empiezan a dudar de sus habilidades cuando no les sale algo. Mi experiencia me dice que cuando acompañamos a las chicas que están en clara minoría a ser valientes y formamos una red alrededor de ellas que las anime y apoye, hacen cosas increíbles, porque dejan que aflore su enorme potencial. Si no hay maestras, dice ella, no hay alumnas, y tiene razón. De mayor,
Esto es una iniciativa que han tenido unas colegas gallegas, Quiero ser científica, ingeniería informática, de tejidos biomédica o robótica. Hay muchas ingenierías, no solamente hay ingeniería industrial, hay muchas ingenierías que ayudan a imprimir piel para... Eso lo hacen ingenieros e ingenieras, para conseguir que haya piel para los grandes quemados. Ingenierías a muchos niveles, no solo para hacer coches o grandes, aparatos. La ingeniería sirve para muchas cosas y allí sí que las mujeres pueden encontrar su lugar, y los hombres, por supuesto. Hay muchísimas iniciativas para animar a las niñas a emprender carreras, carreras de tipo científico e ingenierías. Esto es una iniciativa de unas compañeras gallegas, esto es una americana, y este proyecto os lo he traído aquí porque es de unas colegas de la Universidad de Deusto, en las que ellas además incorporan algo que a mí me parece además muy importante, lo llaman STEAM, con una A por medio, porque es Science, Technology, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y A de arte, porque también el mestizaje entre las ciencias y las letras es algo que es importante, es una asignatura pendiente. Hay que cruzar la frontera y atreverse, eso es muy importante. Y ya acabo casi. No sé si sabéis, aquí está nuestra directora de Igualdad, no la conocía, así que encantada. Nuestra nueva directora de Igualdad se va a la antigua, así para que se sepa que te vas. El día 8 de marzo, en la Universidad del País Vasco, ahí se celebra institucionalmente el Día de la Mujer, y esto está muy bien, porque es un acto en el que están los representantes universitarios, es decir, en este caso la rectora, estará allí. Bueno, es un acto institucional importante. El año pasado, ese acto institucional se hizo en esta escuela, y ponía algo así: ingeniería equivale a ingenieras más ingenieros. Muy bien. Antes de esa jornada se hizo una actividad muy bonita. Era una acción que era mira del otro lado, donde había un mensaje y había una especie de pantalla. Yo, como no soy ingeniera, no sé cómo funciona, de esa que si te colocas de un lado ves una cosa y si te giras un poco más ves otra cosa, ¿no? Y en esa pantalla ponía futuros ingenieros con un chico, porque son futuros ingenieros, ¿no? Y cuando te girabas un poco, pues se titulaba Dos miradas, aparecía la cara de una mujer y decía: cuando decís ingenieros, me dejáis a un lado. El lenguaje es muy importante, el lenguaje no discriminatorio, el lenguaje tiene que ser inclusivo. Si se habla de ingenieros, en mi opinión se está hablando de hombres, y además todo el mundo se imagina un hombre, con lo cual se perpetúa el que los ingenieros son chicos, ¿verdad? Entonces, mira del otro lado, o de qué lado estás, y pues muchas gracias. Por cierto, este año se celebra en la Facultad de Derecho de Donosti, el día 8 de marzo. Si alguien quiere preguntarme algo o lo que sea, pues encantada de responder si sé. Bueno, esto sí. ¿Holanda era el país donde más diferencia había? Donde más el sesgo de ciencia-hombre era más alto. Es decir, donde cuando preguntaban a la gente pensaban que la ciencia era una cosa de hombres. Es que en Japón era brutal, la cifra era 10% solo de mujeres investigadoras. En Holanda había como 20%, creo, algo así, o sea, pero digamos a nivel mundial, ¿no? Era europeo, era mundial. Sí, era mundial, en los países que... Japón. Pero mucha gente piensa que a más avance social las mujeres se pensaba eso, lo íbamos a tener mejor, más ayudas para mujeres que, bueno, en su época de maternal, bla, 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 y el efecto ha sido un poco el contrario. Muchas mujeres investigadoras en países, Alemania, Inglaterra, Holanda, etcétera, donde tienen mucha protección hacia la maternidad, es decir, en algunos hasta te obligan a tener una baja maternal de mucho tiempo, fastidian la carrera investigadora de las mujeres sí o sí. El problema es que las bajas maternales no tienen que ser maternales, tienen que ser maternales y paternales. Que ellos también pringuen y paralicen su
es decir, que se comparta. A las mujeres investigadoras las ayudas sociales, parece mentira, pero les han perjudicado. Esa es la lectura que se hace de esto. Parte de la lectura, al menos. Sí. Marta, a ver, yo me quedo un poco con una duda. El análisis me parece está claro, creo que has evidenciado bastante claro la situación actual. Lo que no me queda muy claro es cómo solucionarlo de la cuestión. Porque has hablado de poner modelos, pero yo creo que este problema se extiende desde el mundo académico en todos los niveles de la sociedad. Y lo de los modelos, en tu opinión, ¿es aplicable a todos los sistemas de la sociedad? ¿Eso bastaría? Si supiéramos la solución, yo creo que ya estaría solucionado, ¿no? Yo creo que estos estudios yo creo que tienen muchos motivos por los que las cosas funcionan mal. Pero para mí los modelos no hay que hacerlo. O sea, el modelo es desde pequeños, es social. Para mí es un problema social. Yo a esto, ¿por qué me dedico a esto? Porque pienso de verdad que puede haber un cambio, pero el cambio se tiene que producir con las niñas y los niños, con niñas y niños, es decir, en la escuela, pero fundamentalmente en casa. Para mí, la educación es en la casa, es en tu casa, no es en la escuela. Lo que tú llevas contigo sale de tu casa, eso está más que claro. Entonces, yo creo que es muy importante. Cuando hablo de modelos, yo me refiero a modelos para la sociedad. Con el blog, por ejemplo, se está intentando llegar al gran público. Entonces, es importante hablar de mujeres científicas en todos los foros posibles, en todos, dar la lata. Es muy importante salir en los medios, muy importante. Que te dediquen medio segundo, lo que sea. Es un tema que está de moda, además, hay que aprovecharlo. El tema de mujer y ciencia está muy de moda. Entonces, que está de moda y están todo el día llamando por teléfono de tal, pues no importa. Lo que hay que hacer es hablar y que la moda no se les pase. Ojalá no se pase. Estar en los medios es muy importante. Yo creo que hay que llegar a la sociedad. Cuando hablo de modelos me refiero, en el trabajo hay que atreverse también, Es complicado a veces, pero también hay que atreverse a no reír un chiste machista, es decir, a pararlo. Esos graciosos que, esto ha sido una broma, pues chico, a ti te da gracia, pero a mí no. Y yo tengo buen sentido del humor, pero para lo que me hace gracia. Me refiero a actitudes personales también, pero lo importante yo creo que es la educación desde abajo y la educación en sociedad. Para mí eso es, si el cambio se produce allí, para mí ya está hecho. Pero claro, ¿cómo se hace eso? Pues dando la lata. Yo me gustaría, no te quería comentar, o sea, no te pregunto, pero sí me gustaría participaros, pues algo que ha pasado hace muy poquito. Bueno, aquí, que si no se te oye. Porfa. Uy, perdón, sí. A ver, ya sabéis que estamos en un proceso constituyente, o ya se ha constituido la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que aglutina la antigua ETSI, la antigua EUITI, Minas y Náutica, ¿no? Entonces, ya se ha configurado la Junta de Centro. Posteriormente, en enero, se eligió el director, porque solo hubo una candidatura, y fue Enrique Amezua. Y hace 10 días, una semana, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya pierdo pero había que juntarse para elegir la comisión permanente. Entonces, en esa comisión permanente hay unos puestos natos, que están ya una gente, pues los subdirectores, subdirectoras, pero luego había 10 listas de profesorado, donde había que elegir 9 componentes por votación. Y eran listas cremallera, y dices, bueno, por fin, lista cremallera, chico, chica, chica, chico, y resulta que efectivamente salieron, una candidatura se quedó sin representante, pero hubo un representante por cada otra de las 9 candidaturas, y como todas empezaban por chico, todos chicos. Quiero decir, que el tema de los géneros atraviesa, estamos atravesadas. Claro, todas las chicas segundas. De todas formas, ahora las mujeres somos muy queridas porque todo el mundo te busca para una lista, Nosotros tenemos ahora elecciones a Junta de Facultad y a mí me han pedido, tengo de novios y novias,
Y además te dicen, es que necesitamos mujeres. Y dices, pues me alegro. Y dices, pero bueno, eso es una forma de decirle a alguien que quiere, no sé, hacer preliminares, no sé, trabájatelo un poco, ¿no? Te voy a decir que no de cualquier manera, pero vamos. Pero bueno. Sí. Bueno, yo quería comentar un dato que también me llamó mucho la atención, que escuché, bueno, hace un tiempo, la carrera de informática era licenciatura en informática. Era la carrera que tenía un 50% mujeres, un 50% hombres. Esta carrera cambió su denominación y pasó a ser ingeniería en informática. Y con las mismas competencias, con las mismas atribuciones profesionales, con los mismos contenidos, pasó a tener 80-20. 80 hombres, 20 mujeres. Un simple cambio de un nombre, de una titulación. A mí me da mucho que pensar. Trabajando sobre el tema, y si vemos la informática y los orígenes de la informática, de repente nos encontramos que hay 8 mujeres superpotentes que han hecho la informática lo que son hoy. Marta ha hablado de 2 de ellas. De Ada, primera programadora, tenemos la primera creadora del Cyberpunk, tenemos la primera mujer que hace el primer compilador, tenemos la primera mujer que desarrolla el primer procesador de texto, tenemos la primera mujer que desarrolla los primeros chips y circuitos electrónicos, tenemos las programadoras de Lenia, tenemos, me refiero, la historia de la informática está creada y está hecha por mujeres, algo que nadie dice. Sin embargo, esta carrera cambia de denominación y perdemos un 30% de las mujeres. Para mí es un dato terriblemente significativo de dónde estamos y lo que está pasando. Primero agradecerte la charla, ha sido muy interesante. Yo quería introducir otro matiz que igual es un poco colateral con el tema, pero en el que estoy personalmente interesada, ¿no? Y es que efectivamente yo también coincido en que los chavales vienen desde niños, están educados en estos condicionantes para el desarrollo de su crecimiento y bueno, y así están. Pero a nosotros hemos llegado aquí como hayamos llegado, cada uno como hemos podido, y nos llegan estudiantes que han llegado como han llegado, cada uno como ha podido, ¿no? Entonces, ahora con todo el proceso de Bolonia se ha trabajado mucho a la hora de desarrollar las titulaciones, las competencias y todos esos tinglaos, con competencias, digamos, de conocimiento, que si hay que resolver ecuaciones, problemas, memorizar, Luego se ha empezado a hacer mucho hincapié en competencias transversales, de equipo, colaboración, no sé qué, multidisciplinar, no sé qué. Y parece ser que lo que viene ahora es el tema de competencias de responsabilidad social. Entonces, yo entiendo que una de las patas de esa responsabilidad social es el género, ¿no? Tenemos que tratar de educar futuros profesionales que además de saber resolver problemas y diseñar y hacer tal y cual, además puedan trabajar dentro de equipos, etcétera, etcétera, comunicarse, utilizar las tecnologías, pero además tienen que ser responsables socialmente con su trabajo y con sus decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo con un grupo de gente en el que de vez en cuando reflexionamos sobre estas cosas, no sabemos definir competencias de género. No sabría decirte ni algo aproximado. Y si no sabemos definirlas, no sabemos cómo trabajarlas. Es decir, cómo conseguimos hacer profesionales o sacar que nuestros estudiantes salgan un poco menos o un poco más o un poco... Entonces, quería preguntarte un poco tu opinión al respecto y si conoces algún hilo del que tirar para que yo pueda informarme sobre este tipo de cuestiones. No, pero yo no me refiero a nivel institucional de hacer cosas, sino, bueno, yo estoy en mi aula, ¿qué hago? Porque enseñar a mirar, me refiero que a veces el que haya un curso sobre perspectiva de género es importante, por ejemplo, porque si no te ayudan a mirar de otra manera, también son cosas que no desconozco, pues entonces hay que aprenderlas. Cuando he dicho eso no es para que respondieras, sino porque pues a lo mejor pedir ayuda. No somos capaces de identificar la perspectiva de género, entonces necesitamos que nos ayudéis a hacerlo. Eso es una opción. Y, por ejemplo, la gente de Ingeniería Sin Fronteras están trabajando en ese tema. Pero también hay que pedir a la propia institución que luego no ponga problemas
porque es muy difícil, y me consta, por ejemplo, en mi departamento, que haya un trabajo fin de grado con perspectiva de género. Nos ha generado muchos problemas porque, bueno, hay gente que te dice que eso no es un trabajo fin de grado. Entonces, las competencias transversales hay que impulsarlas, pero la gente tiene que saber que, oye, luego no vale con puntuar peor a alguien que ha hecho algo con perspectiva de género, con perspectiva o con responsabilidad social, porque no. Entonces yo creo que, de todas maneras, para detectarlo, yo creo que necesitamos ayuda, ya está, y yo creo que no es malo decirlo, necesitamos ayuda para detectar eso. En nuestras áreas es más fácil en ciencias sociales, por supuesto, pero bueno, nosotros en nuestra facultad, pues bueno, hay cositas. En biología es más fácil poner la perspectiva de género. Las biólogas hacen más trabajos con perspectiva de género, pero bueno, en matemáticas intentamos hacerlo también. Pues a veces es una revisión histórica sobre trabajos de mujeres, o a veces, en el caso de la estadística, por ejemplo, compañeras mías están haciendo estudios pues con perspectiva de género, sobre el tema que sea. Pero eso es, yo creo que pedir ayuda y ayudarnos a entender cómo se hace. No pasa nada. Hay una pregunta que me surge de una convicción, y es que hay que transformar las niñas, hay que transformar desde abajo, y entonces me parece fundamental el trabajo desde las familias, pero también el trabajo institucional, y puesto que estamos en el ámbito universitario, desde los grados en magisterio. Entonces, te quería preguntar si las competencias de género que hablaba, si esas competencias están ya incluidas en los planes de estudio de los grados de magisterio. Pues no lo sé, ahí está Maite, dice que no. Y es que eso me parece que es, o sea, ya que estamos en el ámbito universitario, como sugerencia, me parece capital. O sea, si el profesorado que está en las aulas lo que hace es perpetuar, ¿no? Maite. Bueno, no creo que Leire tenía algo que comentar. No, bueno, en el tema que comentas ahora mismo, sí que es uno de los retos que, bueno, yo personalmente me he fijado ahora que acabo de estrenarme en esto con un poquito de respeto también, porque es ya una visión un poco más macro y es muchos centros con mucha variedad de problemática, pero sí es cierto que una de ellas es el tema de la coeducación, o esquidetza, que se llama un poquito esa vertiente que sí que habría que introducir en el currículum de las escuelas de magisterio, para que cuando futuros profesores y futuras profesoras salgan de la escuela y vayan a centros educativos tengan la perspectiva de género ya inserta, y entonces es uno de los objetivos por lo menos que se han planteado. Ya hay algunos cursos online que se ofrecen, yo estoy haciendo personalmente uno, pero es verdad que hay que insertarlo en el currículum. Y por otra parte estábamos también comentando que sería interesante, y vamos a ver, ya estoy apuntando, la posibilidad de generar algún curso complementario ya en ciencias para el tema de la perspectiva de género. Es decir, que la problemática específica es evidente, mucho más que en otras áreas de conocimiento. Entonces, bueno, sí que está en marcha el programa Academe desde el año pasado, que es programa de empoderamiento. Yo participé en la primera edición de empoderamiento para mujeres académicas. Principalmente eran las que no habíamos accedido nunca a ningún cargo académico, que se llevaron muchos años en la universidad. Y bueno, la sorpresa fue que fueron muchísimas académicas que llevaban mucho tiempo en cargos académicos, y aún así la experiencia era dura también. Entonces ya está en la segunda edición, entonces podríamos hacer alguna edición específica, quizá focalizada en ciencias para empoderamiento de académicas de la rama, pero por otra parte hacer un curso específico quizá también de perspectiva de género. Claro. Yo apunto... ¿Dentro del FOCU o algo así? No, igual un poco más cañerito, ya veríamos a ver si se puede hacer algo, porque FOCU al final se queda igual un poco corto, podríamos empezar, pero bueno, ya vamos dándole una vuelta y yo apunto. Y fíjate, yo creo que también hace falta mucha tarea, por ejemplo, en los institutos, a nivel de bachillerato, de eso,
Lo digo porque tengo una hija que está en ello, ¿no? Hacen muchas Sí, yo creo que se hacen cosas. En secundaria yo creo que son conscientes y están trabajando mucho. Pero luego a veces depende del instituto, este tipo de competencias a veces... Depende de la voluntad de personas. Claro, pero por eso digo que ahí hay que upar desde todos los ángulos, ¿no? En cuanto a modelos, perspectivas... Nuestro ámbito es uno, pero claro, aquí nos llegan alumnas. Yo como profesora de primer curso tengo un porcentaje súper bajo de chicas en clase, de 80 matriculados en primero, pues no me acuerdo bien, pero creo que 7, 8, no llega al 10% de chicas. Y vamos, tengo menos chicas incluso que las que tenía hace 25 o 30 años. Ahora se está yendo mucho, una de las iniciativas que se hacen mucho es ir a las escuelas, mujeres, profesionales, no es contar, es contar, yo hago esto. Entonces, pero claro, tiene que haber mujeres que quieran hacerlo, es puro voluntarismo todo. Pero bueno, yo creo que es una buena opción, lo de tener modelos. Bomberas, también me refiero, tener una bombera, porque ¿por qué no puede poder? Pues eso, una ingeniera industrial, o sea, de todas las profesiones, pero ir, y yo soy tal, y mi trabajo es este. Entonces, y eso lo hacen en muchos sitios ahora. Lo que pasa es que depende de muchos esfuerzos de muchas personas, porque todo es, pues eso, gratis, digamos. Yo sé bastante. Para responder a Teresa, ya te he dicho que sin problema, no puede ir a la charla. Por alusiones, en ISF hemos publicado una guía, además os digo incorporarlo en los TFGs. Y luego sé que hay estudios, pero hace tiempo que no los miro, bastante interesantes de Stanford, un proyecto que se llama Gender Innovation, que están analizando cómo opera la desigualdad de género en todas las fases de la investigación científica, desde la toma de decisiones, desde dónde se deciden las líneas a investigar, las líneas financiables, cómo se conforman los equipos de investigación, etc. Lo que no sé si han llegado es al punto de competencias, pero yo creo que tienen cosas bastante interesantes para usar como referentes. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar la competencia y de trabajar en grupo. Yo creo que más o menos todo el mundo entiende lo que es. Entonces, yo no tengo que dar una sesión específica a mis estudiantes de el trabajo en grupo según no sé quién, no sé cuántos, el marco teórico, el tal, no sé. No, yo simplemente los pongo a trabajar en grupo para trabajar esa competencia. Tratas de ayudarles a que se organicen, a que tal, a que no sé. No. Entonces, desde el punto de vista de género, es que no se me ocurre, o sea, desde luego lo que no voy a hacer es hablar de os, as en clase cada vez que digo una palabra, porque no, me parece que no. Entonces, ¿qué se puede hacer? O qué se, eso es lo que no... Tienen que dar pistas. Sí. Pero que lo que quería decir es eso, es en un día a día normal, no dar más formación, o sea, a los estudiantes, sino cómo hacer que hacer cosas... A las personas que estamos en el aula. Yo creo que hay que tener interés por, y luego pues las herramientas se aprenden. Sí, pero no sé, alguien habrá trabajado esto antes, porque cada vez que me meto en algo siempre hay alguien que lo ha hecho, vamos, que va a la cola de todo. Y quería apuntar una cosa que habéis comentado antes y que lo he vuelto a comentar al compañero, un poco de la utilidad social de la ingeniería, que puede ser que sea de banda. Nosotros hemos identificado en un trabajo que estamos tratando que nos lo publiquen por ahí. Nosotros realizamos proyectos de aprendizaje-servicio, es decir, chavales que desarrollan, chavalas, ¿ves? Ya estamos, que desarrollan un proyecto cuyo resultado final es algo que se supone que va a facilitar algo a alguien que lo puede necesitar, ¿no? Entonces, sí que hemos notado que en ese tipo de actividades la receptividad de las estudiantes mujeres es mayor que la de los hombres. Entonces, sí que hemos pensado que quizá introducir ese tipo de actividades masivamente, institucionalmente, incluso forzosamente en el currículo de las ingenierías podría ayudar a incrementar la captación de mujeres hacia las carreras, que tampoco sé si es necesario, ¿no? No lo sé, yo no tengo claro el tema. Pero bueno, sin más. Debería estar más igualado. Sí. Necesario, no sé, pero es importante que haya más mujeres, porque igual hacen cosas diferentes y bueno, yo sí que lo creo. Que la mirada puede ser distinta y la variedad no hace mal. Vamos, la diversidad es lo mejor que puede haber en el mundo. Así que entre un poco de diversidad de género en la ingeniería yo creo que estaría muy bien. Bueno, por acompañar un poco los comentarios del compañero Joseba, somos también de ISF
Y bueno, pues comentaros también que desde ISF se han trabajado diferentes metodologías y que bueno, pues que todo el alumnado que esté interesado igual o que tenga dificultades a la hora de incorporar la perspectiva de género en sus proyectos o así, bueno, pues que se pase por ISF y les podemos acompañar en todo ese proceso. Tenemos también diferentes libros y metodologías para consultar, que nos escriban un email y les podemos reenviar las cosas que tengamos vía email. Y luego también, bueno, pues siguiendo un poco y casualidad la línea de la conferencia que habéis organizado, que está muy bien, os queremos también invitar a una charla que vamos a dar esta tarde en la Coechea a las 7 de la tarde. Y bueno, vamos a tratar estos temas con un colectivo, con diferentes colectivos de mujeres, Mujeres del Mundo, Plataforma A y bueno, otras muchas ponentes importantes y muy interesantes. Y bueno, pues para que os animéis a seguir con la charla y el debate. Vale, eskerrik asko.